Nadie puede negar que la figura de Jesús es una de las más enigmáticas de toda la historia humana. Sabemos de su nacimiento en Belén, del milagro en el pesebre, de los magos que lo visitaron siguiendo una estrella misteriosa. Luego, un salto en el tiempo. El niño aparece a los 12 años en el templo de Jerusalén, asombrando a los maestros con su sabiduría. Pero después, un vacío. 18 años desaparecen de los evangelios como si hubieran sido borrados con intención. ¿Por qué la Biblia guarda silencio sobre la juventud de Jesús? Durante siglos, teólogos, arqueólogos y buscadores de la verdad han intentado llenar ese vacío. Algunos dicen que Jesús vivió una vida normal en Nazaret, ayudando a su padre José en el taller. Otros, sin embargo, aseguran que viajó lejos, a tierras que ni siquiera los romanos conocían. Se dice que estuvo en Egipto, en la India, en el Tíbet, aprendiendo secretos que transformarían su enseñanza futura. Pero hay algo aún más perturbador. Documentos antiguos hallados en monasterios y templos sugieren que el silencio sobre su juventud podría esconder un hecho más profundo, una relación humana, una conexión que muchos prefirieron enterrar en la historia. ¿Y si Jesús no estuvo solo durante esos años perdidos? ¿Y si compartió su camino con alguien que marcó su corazón antes de iniciar su misión divina? Mientras escuchas, piensa en cuántas verdades podrían estar ocultas en los textos que se nos enseñaron como absolutos. Si alguna vez sentiste que hay algo que no encaja del todo en la historia oficial, deja tu sí en los comentarios para ver cuántos buscamos la verdad. Algunos evangelios apócrifos, textos que la Iglesia consideró peligrosos o inadecuados, mencionan detalles que el Nuevo Testamento ignora. En el Evangelio de Tomás, por ejemplo, se habla de un Jesús que conocía su poder desde niño, un joven con sabiduría celestial y emociones humanas. Y si esos escritos fueron ocultados, ¿qué más podría haber sido eliminado? El Evangelio de Felipe, encontrado en Nag Hammadi, menciona a una mujer muy cercana a Jesús, María Magdalena, no como una simple seguidora, sino como alguien que conocía al Maestro más que todos los discípulos. Una frase ambigua, pero que en el contexto antiguo podía implicar intimidad, vínculo, incluso amor. ¿Crees que es posible que Jesús haya amado como cualquier ser humano? Escribe en los comentarios. La verdad no teme al amor y sigue conmigo este viaje. Pero volvamos al misterio de la juventud. El salto entre los 12 y los 30 años no puede ser una simple omisión. Los historiadores saben que en la cultura hebrea, la vida entre esas edades era decisiva. Era cuando un joven se convertía en maestro, esposo o líder. Si Jesús desaparece justo en ese periodo, la pregunta es inevitable: ¿qué quiso esconder la historia sagrada? Algunos manuscritos tibetanos del siglo XIX relatan que un joven llamado Isa, de piel clara y rostro sereno, viajó desde el oeste hasta el Himalaya, donde estudió las leyes del amor universal. Los monjes lo describen como el hijo de una mujer sagrada que predicaba el perdón y la compasión, siglos antes de que el cristianismo llegara a Asia. Muchos creen que Isa y Jesús son la misma persona. Sin embargo, otros sostienen que Jesús permaneció en Egipto, entre los antiguos sabios herederos de los templos de Isis y Osiris. Allí habría aprendido los misterios del alma, el simbolismo del renacimiento y el poder de la palabra. En esos años, según ciertas fuentes gnósticas, también habría conocido a una joven sacerdotisa, vinculada a los ritos de pureza y curación. Una mujer que, según la tradición oral, habría viajado más tarde con él a Judea. Si crees que esta historia merece ser escuchada por más personas, comparte este video con alguien que también busque respuestas más allá de lo que siempre nos contaron. Pero ¿por qué la Iglesia habría silenciado estos años? La respuesta podría estar en la propia naturaleza del mensaje de Jesús. Si los evangelios oficiales mostraran que el Mesías vivió como un hombre común, que amó, que dudó, que aprendió de otros pueblos, su figura perdería el carácter de divinidad absoluta que se le dio después del Concilio de Nicea, en el año 325 de Cristo. Fue allí donde se definió qué textos eran sagrados y cuáles serían considerados heréticos.
y todo lo que pudiera mostrar a un Jesús demasiado humano debía desaparecer. Aún así, las huellas permanecen, las ruinas de monasterios, los papiros destruidos por el tiempo, los símbolos escondidos en los márgenes de antiguos manuscritos. Todo parece indicar que hay una historia paralela a la que conocemos, una vida oculta entre la juventud y la divinidad. Y es aquí donde surge la gran pregunta: ¿pudo Jesús formar una familia secreta antes de comenzar su ministerio? Una idea que suena sacrílega para muchos, pero que en los últimos años ha ganado fuerza incluso entre estudiosos cristianos. Si esto fuera cierto, cambiaría no solo la historia del cristianismo, sino también la forma en que entendemos la naturaleza del amor divino. El silencio de los evangelios no es casualidad. Es un muro construido para proteger algo o a alguien. Y detrás de ese muro podría encontrarse la respuesta más humana y al mismo tiempo más divina de todas. Dime en los comentarios qué piensas de este silencio. ¿Crees que Jesús tuvo una vida secreta antes de ser el Cristo? Tu opinión puede abrir el debate que muchos temen, pero que todos necesitamos tener. Durante siglos, los años perdidos de Jesús fueron como un eco en el desierto. Todos los escuchaban, pero nadie sabía de dónde venía. Entre los 12 y los 30 años, la historia oficial guarda silencio, como si un velo divino hubiera caído sobre su vida. Sin embargo, ese silencio no siempre fue absoluto. En los márgenes de antiguos manuscritos y en crónicas olvidadas por los siglos, aparecen rastros de un joven maestro que recorrió tierras lejanas buscando el conocimiento que los hombres habían perdido después del diluvio. Algunos escritos egipcios hablan de un hombre de luz que visitó los templos de Luxor y Heliópolis. Enseñaba sobre el alma y la energía del Verbo. Los sacerdotes lo llamaban el Hijo del Sol, porque decían que su sabiduría no pertenecía a la tierra. ¿Podría haber sido Jesús ese hombre misterioso? La conexión entre el Egipto antiguo y las enseñanzas espirituales de Jesús es más profunda de lo que muchos imaginan. Si alguna vez sentiste que la historia sagrada tiene vacíos intencionales, deja tu opinión en los comentarios. No estás solo en esta búsqueda de respuestas. En esos mismos textos se menciona a una joven discípula, una mujer de extraordinaria inteligencia que acompañaba a aquel maestro extranjero. Se dice que juntos estudiaron los misterios de la curación, el poder del aliento y la transmutación del cuerpo a través de la palabra. Ella habría aprendido de él tanto como él de ella, y aunque su nombre fue borrado, algunos creen que esa mujer reaparecería más tarde en su historia bajo otro nombre: María Magdalena. Y si María no fuera simplemente una seguidora, sino alguien que lo conocía desde esos años ocultos, ¿podría haber sido ella parte de esa familia secreta de la que algunos textos gnósticos insinúan? La Biblia oficial guarda silencio, pero los evangelios apócrifos hablan con una voz que no se puede ignorar. En el Evangelio de María, ella aparece liderando a los discípulos después de la partida del Maestro, mientras los demás hombres dudan. Pedro incluso se muestra celoso del vínculo que Jesús tenía con ella. Eso sugiere algo más profundo que una simple amistad. Comparte este video con alguien que ame los misterios bíblicos y desafíe la versión oficial de la historia. Tal vez juntos puedan descubrir lo que fue silenciado. Los pergaminos de Nag Hammadi, descubiertos en 1945, revelaron una verdad incómoda: que Jesús pudo haber transmitido enseñanzas privadas a María, aquellas que no estaban destinadas a las multitudes. En esas revelaciones se hablaba del alma, del renacimiento y del vínculo eterno entre dos seres que se reconocen más allá del cuerpo. ¿Y si esa conexión fuera más que espiritual? ¿Y si existiera la posibilidad de que Jesús hubiera dejado descendencia, una línea oculta que se disolvió entre los siglos? El simple hecho de mencionarlo escandaliza a muchos, pero las evidencias simbólicas están ahí, en pinturas medievales, en códices prohibidos, en los textos templarios que hablaban del sangreal, el santo grial, no como un cáliz, sino como la sangre real, la unión entre lo divino y lo humano. Si sientes que esta historia no puede quedar en silencio, dale me gusta a este video
para que el mensaje llegue a más personas que buscan la verdad oculta tras la fe. Volvamos a Egipto. Allí, entre las arenas doradas, el joven Jesús habría aprendido el lenguaje secreto de los símbolos, el ojo que todo lo ve, el Anj, la llave de la vida eterna, el poder del nombre verdadero. Todo eso aparecería más tarde, transformado en sus parábolas y enseñanzas. Los egipcios hablaban de morir al yo para renacer al espíritu. Jesús lo diría de otra forma: quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien la pierda por mí la hallará. ¿Coincidencia o reflejo de una sabiduría antigua que él absorbió en silencio? Quizá fue en ese tiempo cuando comprendió que el amor humano y el divino no son enemigos, sino reflejos del mismo fuego. Que amar profundamente a otro ser es también acercarse a la esencia del Creador. Y si eso fue así, el Jesús que conocemos no fue menos santo, sino más humano, más completo, más real. Su juventud pudo haber sido el laboratorio de su espíritu, el tiempo donde aprendió a equilibrar lo eterno con lo mortal. Y en ese proceso, tal vez conoció a alguien que lo acompañó en su despertar, alguien cuya memoria fue borrada porque representaba la humanidad que muchos temieron aceptar en el Hijo de Dios. La pregunta ahora no es solo qué hizo Jesús en esos años perdidos, sino por qué alguien decidió borrar esos capítulos de su historia. Quizá porque mostraban que incluso el más grande de los maestros necesitó tiempo, amor y experiencia para comprender la verdadera luz. Comenta con la palabra luz si crees que el amor y la humanidad de Jesús fueron parte de su divinidad. Vamos a ver cuántos sentimos lo mismo. Imagina por un momento que Jesús no fue solo el Salvador que caminó sobre las aguas, sino también un hombre que amó, que sintió el calor de otro ser humano, que conoció la ternura y la mirada de alguien que lo comprendía más allá de las palabras. Esa idea, que parece herética para muchos, ha sido defendida por pensadores y místicos durante siglos, no como una forma de reducir su divinidad, sino de entenderla plenamente. En los textos gnósticos, Jesús y María Magdalena aparecen como un símbolo del equilibrio entre lo masculino y lo femenino, entre el espíritu y la carne. Según el Evangelio de Felipe, Jesús la besaba en la boca, una frase que fue eliminada o censurada en muchas traducciones posteriores. Ese gesto, más que un simple acto humano, simbolizaba la transmisión del soplo divino, la unión entre conocimiento y amor. Y sin embargo, esa escena fue condenada como peligrosa. ¿Por qué? Porque mostraba un Jesús demasiado humano, demasiado libre y demasiado real. Si crees que la historia de Jesús y María fue más que una metáfora espiritual, escribe en los comentarios: la verdad siempre encuentra su camino. Muchos historiadores apuntan que la relación entre ambos pudo haberse desarrollado antes de su vida. Durante esos años ocultos, cuando todavía no era conocido como el Cristo, pudo haber encontrado en ella una compañera, una confidente, una aliada espiritual. No sería extraño, los rabinos judíos de su época acostumbraban casarse antes de iniciar su ministerio. El celibato no era una práctica común, por tanto, un Jesús joven y casado no habría sido algo impensable, sino completamente normal en su contexto histórico. El problema surgió siglos después, cuando la Iglesia decidió separar lo sagrado de lo humano. El amor fue considerado una distracción, el cuerpo una amenaza, y la mujer, símbolo de la sabiduría y la vida, fue relegada a la sombra. María Magdalena, de discípula, pasó a ser llamada pecadora. Una palabra bastó para borrar siglos de historia y para transformar una historia de amor en un pecado imaginario. Si te conmueve descubrir el lado humano de lo divino, comparte este video para que más personas puedan conocer esta otra mirada de la fe. Las teorías sobre una posible familia de Jesús cobran fuerza cuando se observa cómo, en los primeros siglos del cristianismo, ciertos grupos hablaban de una línea secreta que debía ser protegida. Los cátaros en el sur de Francia, los templarios y más tarde los rosacruces, todos hablaban del sang real, el sangre real. El Santo Grial entonces no sería un objeto, sino una descendencia.
una línea que unía lo celestial con lo terrenal. Hay quienes aseguran que esa descendencia fue llevada a Europa por María Magdalena después de la crucifixión. Algunos textos medievales la sitúan llegando a Marsella con una niña pequeña, protegida por discípulos fieles. La leyenda dice que esa niña era la hija del maestro, una historia que inspiró siglos de ocultismo, arte y silencio. Y aunque la Iglesia jamás reconoció esa posibilidad, los símbolos ocultos en el arte sagrado parecen susurrar una verdad distinta. En la Última Cena de Leonardo da Vinci, muchos expertos han notado que la figura a la derecha de Jesús, tradicionalmente identificada como el apóstol Juan, tiene rasgos femeninos, delicados, casi idénticos a los retratos de María Magdalena. ¿Casualidad o mensaje codificado? Da Vinci era conocido por ocultar significados en su arte. Si esa figura fuera realmente María, no sería un discípulo más, sino su reflejo, su otro rostro. Si te atreves a mirar más allá de lo que te enseñaron, dale me gusta a este video para seguir revelando los misterios que la historia quiso enterrar. Pero más allá de teorías, hay una verdad espiritual que late en todas ellas: el amor como camino hacia lo divino. Si Jesús amó, no lo hizo por debilidad, sino por sabiduría, porque el amor es el único lenguaje capaz de unir lo humano con lo eterno. Y quizá en su silencio, los evangelios intentaron proteger eso, proteger el misterio del amor que desafía el dogma, que no necesita templos, que habita en el corazón. Entonces, ¿por qué la Biblia ocultó su juventud? Tal vez porque allí se encontraba la parte más poderosa de su historia, la que mostraba que incluso el Hijo de Dios necesitó vivir, aprender, sentir y amar para comprender la verdadera naturaleza del Creador. Una verdad demasiado profunda para una humanidad que todavía no estaba lista. Y si ese amor dejó descendencia, si su linaje se extendió a través de los siglos, entonces su mensaje no solo sobrevivió en las palabras del Evangelio, sino en la sangre y el espíritu de quienes llevan su luz sin saberlo. Comenta: yo busco la verdad. Si crees que detrás del silencio bíblico hay una historia más humana, más real y más divina de lo que jamás nos contaron. Para entender por qué la juventud de Jesús fue borrada de la historia, debemos mirar no solo al cielo, sino también a la tierra, porque lo que fue ocultado no siempre tuvo razones espirituales, sino políticas. Después de la crucifixión, el mensaje de amor, igualdad y libertad que Jesús predicó comenzó a expandirse con fuerza. Pero cuanto más crecía, más peligroso se volvía para los imperios de su tiempo. Durante los 3 primeros siglos del cristianismo, existieron más de 40 evangelios diferentes. Algunos hablaban del Jesús divino, otros del Jesús humano. En los textos de los gnósticos, Jesús no era un Dios lejano, sino un maestro que enseñaba a cada ser humano a encontrar la chispa divina dentro de sí. Esa idea, hermosa pero revolucionaria, ponía en jaque a toda autoridad religiosa. Si el reino de Dios estaba dentro de cada uno, ¿para qué sacerdotes, templos o jerarquías? Si alguna vez sentiste que la verdad espiritual no debería tener dueños, escribe en los comentarios: la fe no se controla. Fue en el Concilio de Nicea, en el año 325 d.C., cuando todo cambió. El emperador Constantino buscaba unificar su imperio bajo una sola doctrina, y la figura de Jesús debía servir a ese propósito. Allí los obispos debatieron durante meses qué evangelios serían palabra de Dios y cuáles serían destruidos o prohibidos. Los evangelios que mostraban un Jesús humano, sabio pero imperfecto, fueron eliminados. Los que hablaban de su amor, de su relación con María o de su linaje, desaparecieron. Y así nació la Biblia tal como la conocemos hoy, una selección cuidadosamente editada para sostener una imagen divina, inalcanzable, distante. Un Jesús que no amó a una mujer, que no tuvo familia, que no cometió errores, que no dudó. Un Jesús útil para el poder, pero lejano al corazón humano. Si crees que el verdadero mensaje de Jesús fue amor, no control,
Comparte este video para que más personas conozcan lo que la historia intentó enterrar. A partir de ese momento, toda versión alternativa fue perseguida. Los evangelios gnósticos fueron declarados heréticos, los templos que los custodiaban fueron destruidos, y los seguidores que creían en el Jesús humano, amante y sabio, fueron llamados herejes y quemados vivos. Los templarios, siglos más tarde, serían acusados de adorar a una figura misteriosa llamada Baphomet. Pero muchos estudiosos creen que ese nombre no era satánico, sino una codificación de Mahomet o Sofía, símbolos de sabiduría divina. Los templarios sabían algo que los hacía peligrosos: la conexión entre Jesús y la línea sagrada, el grial entendido como sangre, no como objeto. El Vaticano, en su afán por centralizar la fe, reprimió durante siglos toda mención de la mujer sagrada. María Magdalena fue convertida oficialmente en prostituta por el Papa Gregorio I en el año 591, más de 500 años después de su muerte. Una sola homilía bastó para transformar a la compañera del Maestro en símbolo del pecado, y así el mensaje fue sellado. El amor humano debía ser temido, no honrado. Si estás sintiendo que muchas piezas comienzan a encajar, deja tu sí en los comentarios y seguimos desenterrando la verdad que tantos callaron. Pero la historia no terminó ahí. Durante la Edad Media, varios grupos secretos intentaron preservar los textos prohibidos. Los cátaros, en el sur de Francia, decían guardar el verdadero evangelio de Cristo. Sus enemigos los acusaron de herejía, pero ellos hablaban de un Jesús que amó, que conoció el dolor, que predicó la libertad interior. Su símbolo era una copa, no de oro sino de luz. Decían que el grial no era un objeto físico, sino el corazón humano que ha despertado. El Papa Inocencio III lanzó contra ellos una de las cruzadas más sangrientas de la historia. Miles de hombres, mujeres y niños fueron exterminados en nombre de la pureza de la fe. Y con ellos se perdió gran parte del conocimiento que habría explicado los años ocultos de Jesús. Sin embargo, los símbolos sobrevivieron. En iglesias, pinturas, catedrales y manuscritos, los rastros permanecen. El número 13, la rosa, el triángulo, la cruz dentro del círculo, todos ellos ocultaban mensajes sobre la unión entre lo divino y lo humano, entre Jesús y su linaje espiritual. Si crees que el verdadero mensaje de Cristo fue borrado por el poder, dale me gusta a este video para que más personas despierten a la historia que no se contó. Hoy, más de 2000 años después, el eco de esa verdad sigue resonando. Quizá no podamos probar cada detalle, pero sí podemos sentir que algo no encaja. ¿Realmente el Hijo de Dios habría negado la experiencia del amor? ¿O fue el poder quien decidió que el amor debía ser eliminado para mantener la obediencia? En el silencio de la Biblia, en los años borrados de su juventud puede estar la respuesta, y si la verdad sale a la luz, tal vez descubramos que la fe no necesita muros ni intermediarios, solo un corazón dispuesto a buscar, incluso cuando todo el mundo prefiere callar. Escribe "despierto" en los comentarios si sientes que algo dentro de ti se activa al conocer esta otra versión de la historia. Durante siglos, millones de personas buscaron a Jesús en templos, altares y libros. Pero los sabios dicen que quien realmente lo encuentra no lo hace en piedra ni en papel, sino en el corazón, porque quizá el mayor secreto de su vida no fue su poder, ni sus milagros, ni siquiera su resurrección, fue su humanidad, el hecho de que, antes de ser el Cristo, fue un hombre que amó, que dudó, que aprendió, que lloró y que eligió no rendirse. Si sientes que Jesús fue más grande justamente porque fue humano, escribe en los comentarios: Él vivió como nosotros, pero amó como Dios. Los antiguos decían que la verdad no puede ser destruida, solo escondida. Y aunque los años perdidos de Jesús hayan sido borrados de los evangelios, su eco resuena en cada rincón del mundo. En los templos ocultos de Egipto, en los monasterios tibetanos, en las montañas del sur de Francia, su nombre aparece junto a palabras que hablan de compasión, sabiduría y amor. ¿Es coincidencia
que las tres enseñanzas universales, amar, perdonar y despertar, estén presentes en todas las religiones? ¿O quizá fue Él quien las llevó a cada una mucho antes de ser crucificado? Los evangelios apócrifos, los textos gnósticos, los símbolos del Grial, los secretos de los templarios, todos apuntan a lo mismo, una verdad más amplia, más luminosa, más humana. Jesús no vino a fundar una religión, vino a recordarnos quiénes somos. Y en ese mensaje, el amor no era una distracción, era el camino. Si crees que el mensaje de Jesús fue libertad y amor, comparte este video para que más personas descubran la parte de la historia que aún late entre nosotros. Entonces, ¿qué ocurrió con esa supuesta familia secreta? Algunos dicen que se perdió entre los siglos, otros que sigue viva en linajes espirituales que han protegido su memoria sin necesidad de apellidos ni templos. Quizá no se trate de una descendencia de sangre, sino de una herencia del alma, de todos aquellos que viven con el mismo fuego en el corazón, el de amar sin miedo y decir la verdad, aunque el mundo la rechace. Porque si Jesús tuvo una compañera, si tuvo una familia, si amó profundamente, eso no lo haría menos divino. Lo haría más cercano, más real, más eterno. El amor no contradice la fe, la completa. El silencio de los evangelios no fue el final de su historia, sino el inicio de la nuestra. Dime en los comentarios desde qué país o ciudad estás viendo este video y si crees que la verdad de Jesús algún día será revelada por completo. Y es aquí donde el misterio se transforma en revelación. Quizá la Biblia no escondió su juventud por miedo a escándalo, sino porque en esa etapa se encontraba la llave de su mensaje. Durante esos años, Jesús habría descubierto el verdadero rostro de Dios, no en las alturas, sino en los ojos de quien amaba. Comprendió que el amor es el puente entre lo humano y lo divino, y que ningún milagro tiene poder sin compasión. Por eso, cada vez que eliges amar, perdonar o sanar a alguien, revives los años ocultos del Maestro. Cada vez que buscas la verdad, aunque duela, continúas la historia que el tiempo quiso borrar. Y cada vez que miras al cielo con esperanza, el eco de su voz vuelve a decirte: yo estuve contigo antes de los libros y estaré contigo más allá del silencio. Si sentiste algo en el corazón mientras escuchabas esta historia, suscríbete al canal y comparte este mensaje con 2 personas más. Tal vez tú seas parte de esa familia espiritual que nunca desapareció. Porque al final el mayor secreto no está en los templos, ni en los concilios, ni en los manuscritos escondidos. Está en el alma de quien comprende que Jesús no vino a ser adorado, vino a enseñarnos a amar como Él amó. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que la verdadera juventud de Jesús, la que fue borrada, era el periodo donde aprendió a amar como un hombre, para luego enseñar como un Dios? Escribe en los comentarios tu respuesta, porque el diálogo que la historia cayó, lo estamos recuperando hoy, juntos.